Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, como ya sabrán algunos por mis historias de Instagram, o quizás no, tengo una pequeña, no mejor dicho, una enorme obsesión. Y hoy vamos a hablar de ella, vamos a analizarla, vamos a celebrarla juntos. ¿De qué hablo? Pues de Kerem Bürsin. Sí, lo dije, lo admito. Es mi crush absoluto, mi debilidad turca, mi fantasía hecha hombre. Y sé que no soy la única, lo sé. Así que prepárense un cafecito, un té, lo que más les guste, pónganse cómodos porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem. Vamos a repasar su carrera, sus mejores looks, sus entrevistas más divertidas, todo. Y por supuesto vamos a analizar qué es exactamente lo que nos enamora tanto de este hombre. ¿Es su sonrisa? ¿Sus ojos penetrantes? ¿Su talento actoral? ¿O será que es la combinación de todo? Descubrámoslo juntos. Antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Subo vídeos cada semana con temas que espero que les gusten tanto como este. Activen la campanita para no perderse nada y formen parte de esta comunidad de obsesionadas con el cine, la televisión y, bueno, con Kerem Bürsin. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por dónde empezamos? Creo que lo más lógico es hablar de sus inicios. Kerem no nació precisamente bajo los focos. De hecho, pasó gran parte de su infancia en diferentes países debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, lo que sin duda le dio una perspectiva muy amplia del mundo y lo expuso a diferentes culturas. Esta experiencia multicultural, estoy convencida, es parte fundamental de su atractivo, de su capacidad para conectar con personas de diferentes orígenes. No es solo un actor guapo, es un ciudadano del mundo. Imaginen las conversaciones fascinantes que debe tener. En Estados Unidos, estudió marketing y comunicación en el Emerson College de Boston. Sí, en nuestro Kerem es un hombre de negocios. Pero el destino tenía otros planes para él. Durante sus estudios, se interesó por la actuación y comenzó a tomar clases. Después de graduarse, se mudó a Los Ángeles y empezó a trabajar como actor. Esa decisión, bendita decisión. Creo que el mundo del entretenimiento le debe una estatua a quien le haya inspirado a tomar ese camino. Porque, seamos sinceras, el mundo sería un lugar mucho menos atractivo sin Kerem en él. Al principio tuvo pequeños papeles en películas y series americanas. Si rebuscamos en su filmografía temprana, encontraremos apariciones fugaces, roles secundarios que, aunque no le dieron el reconocimiento inmediato que merecía, sirvieron como una valiosa escuela. Aprendió el oficio desde abajo, experimentó con diferentes personajes y se fogueó en un mercado tan competitivo como el de Hollywood. Quizás no lo recuerden, pero hizo una pequeña aparición en la serie Sharktopus, sí, esa película de monstruos. Incluso en ese papel, se podía ver el potencial que tenía. Pero fue en 2013 cuando su carrera dio un giro radical. Regresó a Turquía y consiguió el papel principal en la serie Güneşi Beklerken. Y ahí, señoras y señores, fue donde comenzó todo. Kerem se convirtió en un fenómeno de la noche a la mañana. Su personaje, Kerem Sayer, un chico rebelde y problemático, conquistó a la audiencia. Y por supuesto, Kerem conquistó nuestros corazones. Güneşi Beklerken no solo le dio fama en Turquía, sino que también comenzó a construir su base de fans internacional. Recuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez, me quedé completamente enganchada. Era una mezcla perfecta de drama juvenil, romance y acción, y Kerem era el alma de la serie. ¿Qué tenía de especial este personaje? Pues, para empezar, era un bad boy con un corazón de oro. Tenía ese aire de misterio, de peligro, pero al mismo tiempo, era vulnerable y leal a sus amigos. Y Kerem, con su actuación natural y carismática, supo darle vida a este personaje de una manera que nos hizo suspirar a todas. No era el típico chico malo estereotipado. Tenía profundidad, tenía matices. Podías ver el dolor en sus ojos, entender sus motivaciones. Y Kerem supo transmitir todo eso de manera magistral. Su química con la protagonista Hande Doğandemir era eléctrica, creaban chispas en cada escena. Después de Güneşi Beklerken, Kerem participó en otras series como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek,
consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. En Şeref Meselesi, demostró que podía interpretar roles más maduros y complejos. Su personaje era un hombre con un pasado oscuro, atormentado por sus demonios internos. Y en Bu Şehir Arkandan Gelecek, lo vimos como un boxeador con un talento innato, pero también con una gran carga emocional. Cada uno de estos roles le permitió explorar diferentes facetas de su talento y demostrar su versatilidad como actor. Demostró que no era solo una cara bonita, era un actor serio. Pero sin duda el papel que lo catapultó a la fama internacional fue el de Serkan Bolat en Sen Kalkam. ¡Ay, Serkan! ¿Qué podemos decir de Serkan Bolat? Un hombre frío, distante, obsesionado con el trabajo, al menos al principio. Pero a medida que avanza la serie y conoce a Eda, vemos cómo se va ablandando, cómo va mostrando su lado más vulnerable y humano. Y ahí es donde Kerem nos vuelve a enamorar. Serkan Bolat se convirtió en un fenómeno global. Su transformación a lo largo de la serie fue fascinante de ver. Pasó de ser un robot emocional a un hombre capaz de amar y sentir profundamente. Y Kerem lo hizo de una manera tan creíble y conmovedora que nos dejó a todas suspirando. ¿Quién no se enamoró de Serkan Bolat? Por favor. La química entre Kerem y Hande era innegable. Su relación en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real. Y aunque lamentablemente ya no están juntos, siempre recordaremos los momentos mágicos que nos regalaron. Su romance fue como un cuento de hadas hecho realidad. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Su amor era evidente en cada entrevista, en cada foto, en cada escena. Fue una pena que no funcionara, pero creo que siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero volviendo a Kerem, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Creo que es una combinación de varios factores. En primer lugar, su talento actoral. Kerem es un actor muy versátil. Puede interpretar a personajes completamente diferentes entre sí y siempre logra convencernos. Tiene una gran capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. Su habilidad para la improvisación también es impresionante. He visto vídeos de él en el set donde añade líneas y gestos que no estaban en el guión original y siempre mejoran la escena. Es un actor que vive y respira su personaje. En segundo lugar, su carisma. Kerem tiene una personalidad arrolladora. Es divertido, inteligente, cercano y siempre tiene una sonrisa en la boca. Es el tipo de persona con la que te gustaría pasar horas conversando. Es genuino, auténtico. No intenta ser alguien que no es. Es humilde y agradecido por todo lo que ha logrado. Y eso, señoras y señores, es algo que se valora mucho. En un mundo lleno de falsedad y superficialidad, Kerem es un soplo de aire fresco. Y en tercer lugar, su atractivo físico. Seamos honestas. Kerem es guapísimo. Tiene una sonrisa encantadora, unos ojos expresivos y un cuerpo escultural. Es un paquete completo. Pero no es solo su belleza física lo que lo hace atractivo. Es su actitud, su confianza, su forma de moverse. Es un hombre que se siente cómodo en su propia piel. Y eso es la cualidad más sexy que puede tener una persona. Pero más allá de su físico, lo que realmente me atrae de Kerem es su personalidad. He visto muchas entrevistas suyas y me encanta su forma de pensar. Es una persona muy inteligente con una gran conciencia social y un gran sentido del humor. Además, es un gran defensor de los derechos de los animales y está comprometido con varias causas benéficas. Su compromiso con el medio ambiente también es admirable. Ha participado en campañas de limpieza de playas y ha hablado públicamente sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Es un hombre que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo. Eso lo hace aún más atractivo. Y hablando de entrevistas, tenemos que hablar de sus looks. Kerem tiene un estilo impecable. Ya sea en la alfombra roja, en una sesión de fotos o simplemente paseando por la calle, siempre sabe cómo lucir bien. Le encanta la moda y se atreve a experimentar con diferentes estilos. Desde trajes elegantes hasta looks más informales, siempre acierta. Es un verdadero icono de la moda. Las marcas se pelean por vestirlo. Y él sabe cómo llevar cada prenda con estilo y elegancia. Es un camaleón.
Uno de mis looks favoritos de Kerem es cuando lleva traje. Le sientan de maravilla. Le dan un aire de sofisticación y elegancia que me encanta. Pero también me gusta cuando opta por looks más relajados, con vaqueros, camisetas y chaquetas de cuero. Se ve igual de bien. Tiene un estilo propio, una mezcla de elegancia y rebeldía que lo hace único. No sigue las tendencias, las crea. Y no podemos olvidarnos de su barba. La barba de Kerem es legendaria. Le da un toque de madurez y masculinidad que lo hace aún más atractivo. Aunque debo admitir que también me gusta cuando se afeita. Se ve más joven y fresco. Es como dos hombres diferentes en uno. Con barba es el hombre maduro y sofisticado, sin barba es el chico joven y fresco. Me gustan las dos versiones. En fin, podría pasarme horas hablando de Kerem Bürsin. Es un hombre que me inspira, me divierte y me hace soñar. Y sé que no soy la única. Hay millones de personas en todo el mundo que sienten lo mismo. Su éxito es un testimonio de su talento, su trabajo duro y su carisma. Es un hombre que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su look preferido? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias, sus obsesiones con Kerem. Compartamos nuestro amor por este hombre. Y ahora, para ir terminando, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos repasado la carrera de Kerem Bürsin, desde sus inicios en Estados Unidos hasta su éxito internacional con Senkal Kam. Hemos analizado qué es lo que lo hace tan especial, desde su talento actoral hasta su personalidad arrolladora. Y hemos hablado de sus looks más icónicos. Espero que este vídeo les haya servido para conocer un poco más a fondo a Kerem y para entender por qué es tan especial para tantas personas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me lo he pasado genial hablando de mi crush favorito. Gracias por acompañarme y por compartir su pasión por Kerem conmigo. Son los mejores. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a mi obsesión, y quizás la de ustedes también. Gracias por formar parte de esta comunidad de obsesionadas con Kerem Bürsin. Juntas somos más fuertes. No se olviden de dejarme en los comentarios cuál es su momento favorito de Kerem Bürsin, su serie preferida con él o simplemente lo que más les gusta de este talentoso actor. Quiero saberlo todo. Quiero conocer sus anécdotas, sus momentos favoritos, sus razones para amar a Kerem. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Hagamos que este vídeo se viralice. Queremos que Kerem lo vea. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.